Bueno, pues aquí estamos, Juan. Vamos a tener un encuentro hoy con Juan sobre el abordaje terapéutico del trauma. Juan Rodríguez es un compañero de profesión y de formación. Él es graduado en fisioterapia desde el año 1994. Es terapeuta en integración psicocorporal desde el año 2008, ahí es donde nos conocimos. Es máster en prevención y tratamiento de la violencia familiar por la Universidad de Barcelona. Y está especializado en relaciones de poder, machismo y agresividad. A nivel metodológico se considera humanista. Juan está trabajando en Olot, en la ciudad de Olot, en la comarca de la Garrocha, en Cataluña. Y bueno, tiene su consulta privada, donde él acompaña procesos terapéuticos de mediano y largo plazo, ¿verdad? Yo voy a dejar su web abajo en la descripción, por si alguien estuviera interesado. Y bueno, pues ahí junto a la mía, pues ahí estaremos los dos por si cualquiera quiere contactar. Bueno, entonces el motivo del encuentro de hoy tiene que ver con una motivación propia de Juan que últimamente, en los últimos tiempos, pues se ha entusiasmado quizá o se ha motivado por profundizar en toda la cuestión del trauma, en cómo se aborda el trauma desde otras vertientes terapéuticas, en contraposición a pues cómo lo abordamos nosotros desde la terapia de integración psicocorporal. Así que, bueno, pues de esto vamos a hablar. Te doy paso, Juan. Tú Hola. ves diciendo lo que te parezca y iremos estableciendo algún tipo de diálogo, ¿vale? Primero de todo, Alberto, buenos días. Primero de todo, quiero agradecerte que me hayas invitado a tu canal, porque me siento... Yo te agradezco que tú vengas, porque esto de hacerlo todo solo a veces es un poco cansado. Bueno, Te agradezco bueno, yo me mucho. siento muy agradecido por esta oportunidad. Además, tú y yo nos conocemos desde hace, yo diría que, un montón de años. O sea, no me atrevo a decir, pero al menos 20 años. Quizás no tantos, pero nos conocemos desde hace bastantes Pues años. desde el 2003, sí, 20 años ahora. 2002 empezamos la formación. Pues mira, estamos en el 23, pues 20 años, Sí, ¿no? Que sí, nos sí. conocemos y hemos supervisado juntos con Marc Costa y, Mm. bueno, tenemos una historia, Alberto. Y encontrarnos de esta manera para mí es, bueno, es algo que me hace sentir bien y, bueno, te agradezco mucho la oportunidad para hablar de este tema que realmente creo que, o sea, de entrada, me parece un tema complejo, difícil, en el cual lo que vamos a hablar tú y yo no somos los primeros que enfoca este tema, que yo creo que es más un tema metodológico que de otro tipo, ¿no? Y en el que vamos a debatir sobre cuál es el enfoque metodológico a la hora de hacer un tratamiento o enfocar un proceso de desarrollo personal. Entonces, es cierto que me he interesado por el tema del trauma, pero me ha interesado como para ampliar la información. De hecho, fue un amigo común que me recomendó unos libros a partir de los cuales, libros realmente muy interesantes, que algunos de ellos los tengo aquí. Por ejemplo, me recomendó este libro de Bessel van der Kolk, que es Ujú. El cuerpo lleva la cuenta, un libro fantástico del cual hablaré. Y otro libro también muy bueno de Peter Levine, La voz no hablada, una voz no hablada, que me hicieron reflexionar y decir, oye, aquí hay cosas muy importantes que nos están diciendo. Entonces fue a partir de aquí, o sea, la apariencia de bestsellers como estos eh, dice cosas muy importantes, muy bien escritas, muy bien argumentadas científicamente,
Pero cuando llega el momento de enfocar el tratamiento, siento que no se dice lo más importante. Y bueno, para mí yo sentí, oye, es una pena esto, joder, hay algo que no se está diciendo y que yo tengo ganas de decir. Yo creo que hay algo que hay que decir y que yo creo que todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, de aquí vino el interés. El interés no es por hacer una crítica o hacer un análisis del trauma, porque en realidad eh, el trauma para mí no es lo más importante. O sea, lo que yo quiero decir, quiero transmitir con la mayor claridad posible es que para mí el trauma en un proceso de desarrollo personal, como el que tú y yo trabajamos, no es lo más importante. El trauma no es lo más importante, sino la persona. Entonces, aquí radica mi motivación por intentar enfocar y decir, hey, no nos despistemos, no nos despistemos, lo más importante es la persona. Y lo más curioso es que cuando lees estos autores, ellos también al principio te lo argumentan y te lo dicen. Te dicen que lo más importante es la persona. Pero cuando llega el momento del tratamiento, oye, pues no se trabaja desde la persona, sino que se trabaja desde técnicas. Claro, técnicas destinadas al trabajo de síntomas. Claro, para mí esto no es el trabajo de la persona, no es trabajar con la persona. Esto es un enfoque totalmente, radicalmente diferente. Es un enfoque en el síntoma, que me parece totalmente respetable, totalmente lícito y que, bueno, todo el mundo tiene derecho a bueno, pues trabajar con sus problemas de la manera que mejor le parezca. Esta no es mi crítica en absoluto, ¿no? Pero al menos que quede claro, que sea claro, ¿no? No sé, por ejemplo, hay una cosa que me llamó mucho la atención de Van der Kolk, que en la página 288, o sea, me la sé de memoria porque realmente es una página que me llamó mucho la atención, él argumenta y defiende una técnica que son EMDR. Es una técnica basada en el movimiento rápido de los ojos, en el cual al paciente se le hace mirar el dedo del terapeuta, ¿no? Es una técnica, de hecho, este gesto, de hecho es una técnica muy antigua, o sea, los psicoanalistas en su primera etapa para tratar la hipnosis utilizaban un reloj, no sé si recordarás, esto es conocido de las películas, sí. Y un discípulo de Freud, Reich, también utilizaba técnicas de este tipo para provocar y llevar al paciente a un estado de catarsis. O sea, son técnicas conocidas, muy antiguas, ¿no? Sí. Entonces, Van der Kolk promulga y defiende mucho esta técnica del movimiento rápido de ojos. También en el máster de prevención y tratamiento de la violencia familiar que yo estudié, también se hablaba de esta técnica y hay gente que defiende muchísimo esta técnica, ¿no? Entonces, él, que me parece una técnica muy buena para tratar algo muy concreto, ¿eh? Pero a lo que iba. En la página 288, él decía que con esta técnica podía curar el trauma. Con 8 sesiones. Digo, madre mía. Aquí hay que aclarar esto, ¿no? Esto me despertó un montón de cosas. Y a ver, este hombre cuando dice que cura el trauma en 8 sesiones, ¿de qué está hablando? Luego matiza y dice, con 8 sesiones lo que pasa es que el test, o sea, él también realiza un cuestionario previo al tratamiento para analizar después del tratamiento cómo está la persona en relación a la primera sesión, ¿no? Y él argumenta, con este tratamiento, la EMDR, los pacientes se curan después de 8 sesiones y la prueba es que
este test cambia de una manera considerable. O sea, realmente él hace un estudio científico alrededor de esto y te argumenta que muchos pacientes, una gran proporción de pacientes que utilizan esta técnica se curan del trauma. Y bueno, fue aquí donde, pues, oye, aquí, cuidado, porque podemos dar una... Es como si estuviéramos vendiendo algo que no es tan sencillo, ¿no? O Claro. Van der Kolk, no sé qué entiende por... O sea, sí que sé que entiende por trauma porque lo explica, pero claro, hay algo aquí que no cuadra, ¿no? Entonces, de aquí viene toda esta motivación de intentar profundizar en el tema y de aquí mi interés de hablar contigo. Aquí sería interesante quizá definir lo que es el trauma, ¿no? Y qué es lo que se entiende por curar el trauma, ¿no? Porque estos ya son palabras mayores, ¿no? Sí, sí. A ver, ¿cómo decir? O sea, el trauma, o sea, la definición de trauma ha cambiado a lo largo de la historia. De hecho, es algo antiguo. Ya en la antigua Grecia había un conocido médico, ahora no me viene el nombre, no me acuerdo. Hipócrates. Hipócrates, gracias, Hipócrates. Pues ya hablaba de esto, del trauma, ¿no? Y también en la Edad Media, Avicena también hablaba de este tema, ¿no? O sea, pero bueno, antes de Freud, hasta que no llegó Freud a finales del siglo XIX, trauma se consideraba, o sea, era un sinónimo de herida, es una herida. Y no diferenciaba entre la herida física, por ejemplo, un impacto de una bala, o de la herida emocional o psíquica. Entonces, trauma antes se consideraba es una herida que deja una huella a todos niveles, tanto a nivel físico como a nivel mental. A partir de Freud, la cosa cambió, ¿no? Entonces, en la época de Freud, que fue una época muy interesante, que si quieres también hablamos, fue una época realmente interesante, porque es realmente donde se sentaron las bases de lo que estamos haciendo ahora. El concepto de trauma cambió. Entonces, el trauma se considera algo de una vertiente, es un daño, una herida debido a unos sucesos, que también insisto que estará bien entrar aquí si te apetece. Sí, sí. Sucesos de tipo psíquico-emocional, esto es trauma a partir de Freud, y luego se diferenció del traumatismo. El traumatismo es todo lo que tiene que ver con el daño físico, ¿no? Sí. De hecho, hay una especialidad médica, la traumatología, Sí. que se dedica a esto, ¿no? Es la cirugía ortopédica y traumatológica. Sí. Se dedica al trabajo del trauma, pero Sí. más de los traumatismos. De modo que lo separaron, ¿no? Exactamente. O sea, entonces el concepto de trauma cambia a partir del siglo XIX y ahora actualmente cuando hablamos de trauma consideramos que bueno, es una herida debido a cosas que nos han pasado, sucesos que hemos vivido. Hay muchos tipos de trauma, por ejemplo, un atentado terrorista, una violación, sucesos de gran impacto se consideran trauma, igual que por ejemplo, la violencia familiar, pero también se puede considerar trauma lesiones en el desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, si yo como niño vivo en un ambiente donde mis padres me humillan constantemente o me castran en mi expresión humana, pues también aquello deja una huella traumática que interfiere en mi desarrollo humano, ¿no? Esto también es trauma, ¿no? Sí, quiero decir, en ese sentido, perdona Juan, no hace falta que sea que acontezca algo grave que cause un shock puntual. También puede haber un trauma del desarrollo sin que haya una situación tan grave, como por ejemplo una desatención hacia la criatura constante. Esto puede aparentar que no traumatiza a la criatura, pero le va dejando un pozo
y una forma de verse a sí mismo que realmente es muy perjudicial, ¿no? Se podría considerar Y un tanto, por trauma esto supuesto, pero del ninguna desarrollo. duda, Ujú. ninguna duda. Mira, ahora también, para preparar esta charla, tengo por aquí un libro al cual se referencian muchos autores, que es un libro de John Bowlby, El Ujú. apego, Ujú. de John Bowlby, que es un libro buenísimo que habla precisamente de esto que tú dices, ¿no? Sí, A los niños que no se les atiende, que no se les da afecto, les deja una huella traumática enorme. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, en el el trauma vínculo, no es en el vínculo solo. afectivo, en el caso de Bowlby. En el caso de Volvi es una cuestión de tipo afectivo, pero bueno, también bueno, hay experiencias unidades de pediatría donde a los niños no se les tocaba. Bueno, esto se hacía antes. Ujú. Y mi mujer, cuando nació, me explicó que cuando repasábamos nuestras vidas, que ella cuando nació prematura y la dejaron en una incubadora y no dejaban visitarle, no dejaban que los padres entraran. Esto se hacía antes, se Ya. consideraba normal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero esto deja una huella brutal en el desarrollo del niño, ¿no? Sí. Y esto, bueno, para acabar el tema de definición, esto actualmente, cuando hablamos de trauma, entendemos esto. O sea, y para diferenciarlo de lo que pasa en el cuerpo, se considera traumatismo, aunque ya entraremos en ello, espero que tengamos la oportunidad, el trauma deja una huella clarísimamente física, Oyedi. Totalmente. Ya puedes entrar si quieres, Juan. Ujú. ¿Sí? Pues bueno, estos autores que te comentaba, que son realmente, bueno, son libros que recomiendo leer, Ujú. eh, argumentan mediante eh, muchos estudios de la neurociencia, eh, imágenes por resonancia magnética, eh, argumentan de manera muy clara el impacto físico que deja un trauma. O sea, una herida psicológica o emocional tiene una materialización a nivel cerebral, a nivel hormonal y a nivel muscular. O sea, esto que digo no es nuevo. O sea, esto bueno, ya se hablaba esto en la época de Freud y, bueno, sobre todo Reich, que fue uno de los discípulos de Freud, no tenía clarísimo un trauma deja un impacto que es totalmente perceptible a nivel muscular. Reich lo llamaba la coraza muscular. Ujú. Pero bueno, actualmente ya está totalmente demostrado desde hace años que un trauma deja un impacto físico, realmente físico. Sí, sí. Y de ahí que ya está totalmente claro que cuando uno realiza un proceso terapéutico, hay que tener el cuerpo de alguna manera. De ahí que, bueno, la argumentación de las terapias psicocorporales últimamente cobran cada vez más fuerza. O sea, tú y yo, que estudiamos una terapia psicocorporal, bueno, ya hace 20 años y más ya se hablaba mucho de esto, ¿no? Pero cada vez hay más argumentos que apoyan el por qué cuando uno realiza un proceso terapéutico de desarrollo, el cuerpo tiene que estar implicado, Sí, ¿no? Por eso tú y yo trabajamos de esta manera. El sí, cuerpo sí, es sí. muy importante en el trabajo. A pesar de que, bueno, pues se ha tratado de disociar, ¿no? Desde hace ya pues, muchísimo tiempo, ¿no? Décadas, incluso algún siglo. Se ha tratado de disociar como si la mente y lo psicológico, incluso lo emocional, fuera por un lado y lo físico, lo corporal, fuera por otro, ¿no? Como si fuéramos un cuerpo y una mente que no tienen relación, que están disociados, ¿no?
cuando en realidad forman parte de un todo, ¿no? Sí. Ujú. Sí. Claro, la dificultad es cómo trabaja esto. O sea, esta es la gran dificultad. La gran complejidad es cómo abordas un trabajo de este tipo, ¿no? Por eso creo que es tan complicado, tan difícil y tan complicado. De hecho, no, si quieres te explico cuál fue el cambio al origen, ¿no? Que es algo para mí muy bonito, que me ayuda mucho a entender el, 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 el por qué la metodología cambia en un cierto momento, ¿no? Sobre todo al origen, cuando sobre todo estoy hablando del siglo XIX, cuando Freud descubre, bueno, no solo fue Freud, también fue un colega que fue Breuer, descubren el efecto del trauma. No sé si. Entonces, lo que quiero decir es que realmente el abordaje del tema es complejo, es muy complejo, porque se puede ir, es muy fácil irse, es muy fácil despistarse aquí. Ujú. Mira, si me permites, te quiero explicar cómo empezó esto. Adelante, adelante, Juan. ¿Sí? Si tú ves que yo me enrollo mucho, me paras, porque Sí, yo sí, a la que suelto, suelta, suelta. Yo mejor ya tengo una te... variedad y también, pues bueno, tú me frenas, ¿vale? Ujú. Mira, eh, a mí me gusta mucho cómo, saber cómo empezó esto del enfoque del trauma, ¿no? Y cómo empezó esto de la psicoterapia. Y, o sea, de hecho fue en la época de Freud, o sea, y fue alrededor de una enfermedad que es el histerismo, la Sí, histeria. sí, Eh, la histeria tiene una particularidad que genera una sintomatología muy física, que puede incluso llegar a provocar parálisis, sí, desmayos. desmayos e incluso cierta catatonia, ¿no? O la parálisis, que llaman la parálisis histérica, ¿no? Sí, Esto que no se da tanto, a menos a mí no me suena tanto, pero esto sí. Bueno, no hay tanta represión sexual, ¿verdad? no hay Con las tanta mujeres. represión. Bueno, no sé qué decir cuando dices esto, pero bueno, tampoco quiero extenderme. Pero bueno, eh, hay una serie que explica la historia de Freud, que Sí, también lo explica muy sí, bien. sí. Y claro, los neurólogos, cuando estaban ante las parálisis histéricas a mediados del siglo XIX, hubo una discusión médica. Y unos decían, a ver, la parálisis histérica es de origen neurológico. Hay un problema neurológico. Y hubo unos autores, entre ellos Freud y Breuer, que decían no. La parálisis histérica tiene elementos que no son de origen neurológico, sino que tiene que ver con sucesos concretos. O sea, y concretamente el abuso sexual. Sucesos biográficos. Sucesos biográficos, o sea, muchas mujeres que tenían parálisis histérica habían sido abusadas o violadas. Ujú. Entonces, en el trabajo de Freud y otros compañeros, vieron que estas mujeres habían sido abusadas sexualmente y esto les generó un trauma. O sea, sufrieron un trauma real, físico, Sí. emocional, recibieron un impacto. Y esto es el causante de estos síntomas de tipo que podrían confundirse con síntomas neurológicos, pero no, la causa era Vale. literalmente traumática. Bueno, hablas de abuso, también podría referirse a una castración sexual que debía haber hacia las mujeres, sobre todo en aquella época, ¿no? Bueno,
sí, si no es una el tema es si no es una interesante. forma No, de no, amor. el tema es interesante. Sí. O sea el concepto de trauma para Freud, él lo cambió 3 veces. La primera versión del trauma, la primera versión es el trauma debido a la histeria, o sea, el trauma que sufren que han sufrido las mujeres que tienen un tipo de estructura histérica, es debido a un trauma, un suceso, y este trauma es concreto, biológico. Es un trauma que han sufrido violaciones o abuso sexual. O sea, el trauma es real. Esta fue la primera definición de Freud de trauma. Pero como esto no fue aceptado por la comunidad científica ni por los padres de las niñas que iban al neurólogo en aquella época, claro, que un neurólogo dijera que esta chica ha sido abusada sexualmente era acusar a los padres o a la familia o personas de alrededor que alguien le ha hecho daño a esta persona. Sí. Entonces, esto fue muy mal recibido, porque era considerar que el causante de la histeria, el causante del trauma, eran otras personas. Y esto llevó a Freud, debido a la presión que recibió, a cambiar el modelo de trauma. Entonces es cuando aquí empezó a cambiar la definición y considerar que el trauma ya no es debido a un suceso concreto, sino debido a una pulsión de tipo sexual que ha sido reprimida. Manda huevos. Manda huevos. O sea, y aquí es cuando Freud cambia el modelo de análisis, que le llama, bueno, el psicoanálisis, cambió el modelo psicoanalítico desde el trabajo del trauma directo a el trabajo de la pulsión. Y fue la pulsión, fue durante mucho tiempo el tema de trabajo de Freud. De todas formas, en esa definición segunda, Juan, también está diciendo que hay una pulsión sexual o un impulso sexual que ha sido reprimido por el entorno, ¿no? Sí, de alguna manera sí, que hay una pulsión sexual que ha sido reprimida, pero ahí es muy impreciso. No dice si la represión, o sea, no dice que la represión me la han generado mis familiares, o mi padre, o mi madre, o la sociedad, la cultura, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, defiende Reich, ¿no? Que es la cultura la que reprime, ¿no? Entonces, incluso la represión podía ser algo propio. Mira, tengo una pulsión y que la tengo reprimida, la reprimo porque incluso, bueno, si lees bibliografía de Freud es para volverse loco, ¿no? Reprimo la pulsión sexual porque, yo qué sé, tengo miedo de hacer daño a mis padres si yo expreso mi sexualidad. Bueno, estamos en el terreno de la locura y terrenos que para mí se me escapan y que no quiero entrar de ninguna manera, ¿no? O sea, además es un terreno psicoanalítico al cual, bueno, yo no me quiero meter porque yo no conozco este tema. Vale. Pues a mí el tema de la represión está claro que sí, porque la represión de nuestra capacidad expansiva, de nuestra sexualidad, eso genera un trauma. Esto es un trauma de desarrollo, ¿no? Reprimir a un niño su expresión natural de sexualidad, esto genera un trauma, ¿no? Y bueno, lo que intentaba decir era que al origen, en el enfoque y en el tratamiento del trauma, había una tercera definición, decías, ¿no? Había una tercera definición que también para mí es muy compleja y que también quiero abarcar, porque también para mí está lejos. Vale. Entonces, para mí el enfoque principal y que se asemeja a lo que hacemos en terapia psicocorporal, para mí es el primer enfoque, que es porque de aquí se entiende todo también. De aquí para mí es el trabajo del trauma, ¿no? Originalmente Freud, cuando descubrió esto, originalmente pensó, bueno,
si las mujeres que han sufrido, que han estado abusadas o violadas, tienen un trauma, ¿cómo se trata esto? ¿Cómo se trabaja? Bueno, Entonces, en aquel a partir momento, de en ahí aquella época, dime. se investigó a partir de ahí haciendo barbaridades, ¿verdad? Bueno, se hizo de todo, Sí, sí. pero había cosas realmente interesantes. Una de ellas fue el trabajo de la hipnosis, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que bueno, que hoy en día también se utiliza, ¿no? Pero hubo algo para mí muy interesante que yo creo que fue el principio, digamos, de intervención del tipo de psicoterapia más occidental. Vale. Quiero añadir que esto que hizo Freud lo han hecho las tribus indígenas hace miles de años. Y esto que te digo es llevar a la catarsis. Es, Freud descubrió que cuando una persona que ha sido traumatizada, si tú llevas a la persona a revivir el suceso traumático, sí, y lo descarga, esta era su hipótesis, y lo descarga de manera tanto psíquica como emocional y con expresión corporal, esto es curativo. Freud no descubrió nada, esto lo han hecho las tribus indígenas hace miles de años. Sí, sí, sí. Vaya, esto no descubrió nada, ¿no? Sí. Pero bueno, él lo planteó de manera metodológica y más científica, ¿no? Te estás refiriendo a través de la expresión, de la catarsis, vamos, expresión catártica. Sí, exactamente. Él descubrió, ya te digo, no descubrió nada porque esto ya lo hacían y lo siguen haciendo tribus indígenas y los antiguos chamanes, los sanadores de los pueblos, han utilizado el método de la catarsis como un medio para descargar sí. Bueno, la pus sí, del trauma, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y como que a partir de ahí ya estaba curado el trauma. Bueno, este era el argumento. Luego, aquí es interesante ver que no es así. O sea, tú y yo, bueno, yo llevo montones de años de terapia y he hecho de todo en mi vida y he visto claramente que la catarsis no sirve para curar el trauma. Y de ahí insisto en que lo importante es la persona y insisto en que, bueno, cuando hablamos de trauma o curar el trauma, ¿de qué estamos hablando? Vale. Pero sí que es cierto que Freud planteó de manera metodológica el tema de la catarsis como una metodología terapéutica, sí, para curar el trauma de sus pacientes. Sí. Sí, sí. Luego esto se desestimó porque, bueno, cuando las pacientes de Freud entraban en catarsis, explicaban realmente el suceso biológico que habían vivido. Es que mi padre me ha violado o mi tío me ha agredido. Claro, entonces esto no podía ser. Entonces, aquí es donde empezó la vertiente más dulce de Freud, en la cual pasó del trabajo catártico a la asociación libre. Ya es cuando fue el principio de la interpretación. Sí. Y ya como modelo terapéutico ya no se buscaba la catarsis, sino que el paciente hablara, te explicaba, y yo como psicoanalítico, como médico terapéutica, no soy el que interpreta lo que tú me estás diciendo, ¿no? Y no se llevaba al paciente a la emoción. Exacto, desde un lugar mental, no emocional, ni físico, ni corporal. Exactamente. Pero bueno, luego esto se dividió y uno de los discípulos de Freud, que fue Wilhelm Reich, sí, retomó el tema y lo amplió. Wilhelm Reich fue un psiquiatra que llevaba al paciente a la catarsis mediante técnicas de provocación, sí, como pueden ser la MDR, técnicas de respiración, ¿no? Entonces, Wilhelm Reich estaba de acuerdo que para liberar el trauma o liberar todo lo que contenía el trauma, había que llevar al paciente a la catarsis y que esto por sí mismo curaba. Sí.
Además, Reich añadió un elemento nuevo que Freud no añadió, que fue la importancia de añadir procesos placenteros Sí, que compensaran todos los procesos sí, dolorosos que iban alrededor del trauma. Por ejemplo, hay un libro famoso de Reich, que es La función del orgasmo, que él apoya que el placer intenso, como puede ser el orgasmo o otros tipos de placeres, compensan y ayudan y equilibran de alguna manera el sufrimiento generado sí. por los traumas, ¿no? Ya, tengamos en cuenta también la época, ¿verdad, Juan? Una época en que Freud necesitaba continuar sus investigaciones y sobrevivir a la sociedad de la época tan arcaica y tan represiva, ¿no? Incluso en los años 30, 40, cuando en ese sentido todo lo relativo a la sexualidad estaba muy reprimido, ¿verdad? Uh Esto -huh. es una realidad de la época. Pensemos que hasta los años 60, 50, 60, la represión era muy importante. Sí. Luego pasamos al otro lado, ¿no? En que todo valía, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, estás hablando de esa época anterior. Sí, sí. Yo quería decirte que sobre este tema, claro, sobre la expresión como forma de curar el trauma, aquí lo que se está planteando es una descarga pura y dura, muy típica de las terapias psicocorporales, por cierto, ¿no? Uh -huh. En que a través de la descarga se considera que eso es realizar un proceso incluso de curación de lo que sea, cuando en realidad es un proceso de descarga, ¿no? Que también está Exactamente. bien, pero no es suficiente, ¿no? Me parece muy interesante que digas esto ahora, Ujú. porque, claro, esto es debate metodológico, ¿no? Entonces, las terapias que buscan la expresión o la descarga, lo que consiguen precisamente es eso, es un vaciamiento de la energía del trauma, del daño, pero nada más. O sea, eh, Sí, claro que te encuentras bien, hay una descarga emocional, incluso energética, expresiva, muscular, sí, pero no hay una verdadera reparación, hay una descarga.